Vamos a empezar a grabar la clase y vamos a compartir nuestras diapositivas. Está acá. Ya, en la última clase habíamos visto todo sobre las organizaciones, ¿no? Vamos a continuar con este tema 1 y ahora vamos a ver definiciones y funciones y objetivos que tienen la administración de los recursos humanos, ¿ya? Entonces primero vamos a ver la definición de administración de recursos humanos. Ya, dice que la administración de recursos humanos consiste en planear, organizar, coordinar y controlar técnicas, dice, capaces de promover el desempeño eficiente del personal. Al mismo tiempo que también representa al mismo tiempo dice que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar sus objetivos individuales, ¿no? Estos pueden estar relacionados directa o indirectamente con el trabajo, ¿no? Entonces, la administración de los recursos humanos en realidad es el nexo, pues, entre las personas y la organización, ¿no? Tiene que ser capaz de poder coordinar más que todo y ver cómo llevar un clima de armonía dentro de las personas y la organización, pues, ¿no? Dice, administración de recursos humanos significa conquistar y mantener personas en la organización que trabajen y den el máximo de sí misma con una actitud positiva y favorable, ¿no? El mantener un clima óptimo dentro de la organización es importante porque el personal que se encuentra por lo menos motivado y con buena actitud dentro de su organización, va a ser más productivo que aquella persona que está descontenta en la forma en que la empresa lo está tratando, pues, ¿no? Hay una frase que dice que cuando uno realiza un trabajo que le gusta, no es trabajo para uno, sino es una pasión, ¿no? Y eso es lo que se trata de conseguir del personal dentro de una organización, que el personal se empodere de su área o su sección o del trabajo que desempeña dentro de la organización y de esa manera lo pueda hacer a gusto y se sienta que la persona no está trabajando, sino está realizando algo que realmente le gusta hacer, ¿no? Y además de esto, que está haciendo algo que le gusta, le están pagando por algo que a esa persona le encanta hacer, ¿no? Ese en realidad es uno de los grandes objetivos que todas las empresas tratan de conseguir, ¿no? Que el personal se sienta parte de la organización, sienta que la organización es como su segunda casa y que siempre usted va a desear lo mejor para su casa, pues, ¿no? Y esos son los grandes retos en realidad que tienen las personas de recursos humanos, hacer que haya un nexo y un buen ambiente entre el personal y la organización, ¿no? Cuando hablamos de la organización nos estamos refiriendo a a los otros jefes que no son de recursos humanos, jefes de otras áreas, a los gerentes, al gerente general, pues, ¿no? Entonces tiene que haber ese nexo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la administración de recursos humanos, no? Si hablamos nosotros de
hace ratito hablaba de los jefes, de las otras áreas que no son recursos humanos, del gerente, ¿ya? Entonces, entre las demás áreas y el departamento de recursos humanos tienen que plantearse pues metas claras y cuantificables, ¿no? ¿Para qué? Para que al final estas metas y objetivos puedan ser medidos y evaluados, ¿no? Ahora, los objetivos del capital humano no solamente se van a reflejar en la área administrativa, sino también van a surgir desafíos para la organización, pues, ¿no? A ver, si recursos humanos plantea objetivos a gerencia de cómo debemos de tratar al personal dentro de la organización, esto quiere decir que tenemos que involucrar no solamente los objetivos de la organización, sino también los objetivos del personal, ¿no? Para que así al final podamos llevar a cumplirse los objetivos tanto de la organización como los objetivos de las personas, pues, ¿no? Que en ella conviven. Como habíamos dicho en anteriores clases, las personas hacen parte de la organización y si no existieran personas dentro de la organización tampoco podría funcionar ni podría existir, por más pequeña que sea una organización, mínimamente tiene 3 personas que hacen que su organización vaya hacia adelante, ¿no? Y más, en diapositivas más adelante vamos a ver cómo se manejan organizaciones pequeñas y organizaciones más grandes en relación al Departamento de Recursos Humanos. Dice, los objetivos de la administración de los recursos humanos derivan de los objetivos de la organización. Uno de los objetivos de toda empresa es la elaboración y distribución de algún producto, un bien de producción o de consumo. Paralelo a los objetivos de la empresa, la administración de los recursos humanos debe considerar los objetivos individuales de los miembros, ¿no? Es lo que les decía anteriormente. Entonces, tienen que conjugarse ambos objetivos, pues, ¿no? Los de la organización y los de las personas que forman parte de esa organización. Ahora hay, dentro de los objetivos de la administración de los recursos humanos, hay 4 objetivos fundamentales. Uno son los objetivos corporativos. La administración de los recursos humanos postula como objetivo básico contribuir al éxito de la empresa o la corporación por medio de incidir en la estrategia corporativa. Impulsa el uso óptimo del talento y contribuir a los resultados financieros, los valores organizacionales y la cultura de la empresa, ¿no? Entonces, uno de los objetivos fundamentales son los objetivos corporativos, ¿no? Que su objetivo básico es llevar el éxito de la organización, pues, ¿no? Esto incluye plantearse estrategias, pues, corporativas, ¿no? Y otro objetivo fundamental son los objetivos fundamentales justamente cuando la administración de los recursos humanos no se ajusta a las necesidades de la organización, se producen innecesarios desperdicios de recursos de todo tipo. La compañía puede determinar, por ejemplo, el nivel necesario de equilibrio que debe existir entre el número de integrantes del Departamento de Recursos Humanos y el total del personal a su cargo, ¿no? Entonces, cuando la administración de los recursos humanos no ajusta las necesidades de la organización, se pueden causar desperdicios, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el Departamento de Recursos Humanos debe ser capaz de poder indicar la cantidad de personal que debe existir por cada área. Resulta que a veces en algunas empresas, más que todo en las empresas públicas se nota mucho que hay áreas donde hay mucho personal y
las labores son pocas. Y por otro lado, encontramos áreas donde el trabajo es bastante y existe poco personal. Entonces hay un desequilibrio en el sentido de la distribución del personal por área, de acuerdo a las actividades que realiza cada área, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio. Luego tenemos a los objetivos sociales. La administración de los recursos humanos debe ser responsable a nivel ético y social de los desafíos que presenta la sociedad en general y reducir al máximo las tensiones o demandas negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la organización. ¿Ya? Cuando hablamos de objetivos sociales nos estamos refiriendo a que la organización tiene que ser capaz de cumplir con los beneficios sociales en realidad de las personas que están dentro de la organización. Por eso les hablaba hace un momento que vamos a revisar la siguiente clase, la Ley General del Trabajo de nuestro país, porque cada país tiene su Ley General del Trabajo, ¿no? Tiene sus condiciones que deben cumplir las personas dentro de la organización y también la organización con las personas. Entonces, muchas veces cuando no se cumplen estos objetivos sociales, nacen los famosos sindicatos, donde están, los sindicatos nacen a causa de muchas demandas de las personas en la organización que no son cumplidas por la organización o por la gerencia, ¿no? Y esto es normalmente en empresas que son bastante grandes, donde se manejan arriba de 100 personas, ¿no? Que tienen arriba de 100 personales, ¿no? Entonces, cuando las demandas sociales no son cumplidas, nacen los famosos sindicatos que a veces son una forma de presionar para que la organización cumpla sus deberes como organización, que muchas veces son omitidos, ¿no? Y eso hace que existan pues demandas, ¿no? Hacia afuera, y ahí interviene muchas veces el Ministerio del Trabajo, y en fin, cosas que nosotros como organización podríamos evitar si cumplimos pues lo que la ley nos dice, ¿no? Que es una responsabilidad de la organización. Y finalmente, los objetivos personales, ¿no? La administración de los recursos humanos necesita tener presente que cada uno de los integrantes de la organización aspira a lograr ciertas metas personales legítimas. ¿A qué nos referimos con esto? Dentro de la organización, nosotros como personal tenemos también nuestras propias metas dentro de la propia organización. Puede ser que yo haya ingresado a la organización como supervisor del área, pero en realidad mi gran objetivo de mí al entrar como supervisor es hacer una carrera dentro de esa área y ser el encargado de toda el área, ¿no? Ser el encargado del área de producción, por ejemplo, ¿no? Y para eso la organización también tiene que darme algunas herramientas para que yo logre mi objetivo personal dentro de la organización. Por ejemplo, el tema de las capacitaciones. Hay en muchas empresas que tienen programado capacitaciones trimestrales, semestrales o otras anualmente, ¿no? Es decir, tienen que capacitar, están obligados, en realidad la ley también obliga a que las empresas capaciten mínimamente una vez al año a su personal de acuerdo a las áreas en las que se está desempeñando, ¿sí? Porque eso va a ayudar a que el personal pueda conseguir sus objetivos personales, que esos objetivos personales al final van a ser de ayuda para la organización, ¿no? Y uno de ellos es a través de las capacitaciones, y obviamente que estas capacitaciones deben de ser gratuitas, pues, ¿no? Hay empresas donde ven potencial en algún personal, inclusive lo mandan a capacitarse afuera del país en nuevas tecnologías que van a ayudar a la organización, ¿no? Entonces, el personal se está beneficiando porque está recibiendo una capacitación y la organización también, porque aquella persona va a regresar con algo nuevo para implementar en la organización, ¿sí?
¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? Mucho hablo, ustedes no hablan nada, ¿no? ¿Me entienden perfectamente o no me entienden nada? Se entiende, Inge. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, vamos a seguir. Ya, esos serían los 4 objetivos fundamentales que tiene la Administración de los Recursos Humanos. Ahora, vamos a ver qué actividades podemos desarrollar nosotros de acuerdo a estos objetivos que tiene la Administración de los Recursos Humanos, ¿no? Y aquí tenemos una tablita donde en el lado izquierdo tenemos los objetivos y al otro objetivo de la organización y al otro lado tenemos los objetivos del capital humano, o sea, de las personas que forman parte de la organización, ¿no? Si hablamos de los objetivos corporativos, ¿ya? Nosotros como capital humano debemos cumplir con todas las obligaciones legales, proporcionar prestaciones, relaciones del sindicato y la empresa, ¿no? Es lo que le hablaba hace un momento. Y si estamos hablando de los objetivos funcionales, nosotros como capital humano, planificación del capital humano, dice relaciones con los empleados, selección, capacitación y desarrollo, evaluación, ubicación, realimentación, ¿sí? Toda esta parte de acá, parte de la planificación y todos estos objetivos del capital humano lo tiene que hacer el Departamento de Recursos Humanos, pues, ¿no? Tiene que planificar la cantidad de capital humano por cada área, hacer que las relaciones con los empleados de la organización sea de manera óptima, realizar el proceso de selección cuando tenemos una vacante en una área determinada, eh, proporcionar el cronograma de capacitaciones y desarrollo que tiene que existir dentro de la organización por áreas también. Hay muchas veces que las capacitaciones necesitan una evaluación, es decir, necesitamos evaluar al final de la capacitación si el personal ha captado el tema de la capacitación que se ha llevado a cabo, porque no solamente es capacitar y dejarlo ahí, ¿no? Entonces tenemos que evaluar si las capacitaciones son efectivas, si el personal ha logrado comprender la capacitación que se le ha dado, ¿no? Y cuando hablamos de ubicación, tenemos que, como Administración de Recursos Humanos, ubicar al personal de acuerdo a su perfil en las áreas de la organización, ¿sí? No vamos a poner a una secretaria en el departamento de producción, pues, ¿no? Y a un ingeniero de secretaria, algo así, ¿me entiende? Entonces tenemos que, de acuerdo al perfil del personal, tenemos que ubicarlo dentro del área que le corresponda en la organización, ¿no? Y realimentación, todo el tiempo tenemos que estar en constante movimiento y verificar que estemos dando cumplimiento, pues, a a todas las áreas de acuerdo a los requerimientos del personal, pues, ¿no? Y si hay una persona que tiene que ser promovida, entonces nosotros como recursos humanos tenemos que elevar esta promoción de ese personal hacia gerencia para que pueda ser promovido, a lo mejor pueda ascender de cargo, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos personales, nosotros como Administración de Recursos Humanos tenemos que hacer las evaluaciones para ver si el personal está capacitado para estar en esa área, pues, ¿no? Y de acuerdo a esas capacitaciones, perdón, esas evaluaciones, podemos ubicarlo en el área que a él corresponda, ¿no? Y bueno, la retroalimentación a lo mejor tenga que ser promovida a una nueva área y no donde está ahorita, pues, ¿no? Otro objetivo de la organización, las actividades, ¿no? Ahí hablamos de las actividades de las capacitaciones, las evaluaciones, el sistema de compensación. Ahí cuando hablamos de compensación estamos hablando de los bonos de desempeño, bonos de producción, bonos de puntualidad, y en algunas empresas se premia al empleado que ha sido puntual durante todo un mes.
En el departamento de ventas normalmente se premia al mejor vendedor del mes, al que ha vendido más en un mes. Y bueno, como siempre, estos procesos son cíclicos, entonces existe la retroalimentación, pues, ¿no? La realimentación que se llama. Ahora, ¿cuáles son en realidad las funciones de la administración de los recursos humanos? Ya hemos hablado de sus objetivos y qué actividades generan estos objetivos que plantean la administración de los recursos humanos. Ahora, las funciones. Dice, el propósito de la administración de los recursos humanos es el mejoramiento de las contribuciones productivas del personal a la organización, en forma que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social. En términos sencillos, la administración de los recursos humanos existe para proporcionar apoyo estratégico a la alta gerencia y al personal en la tarea de lograr sus objetivos. Para llevar a cabo esta tarea deben a su vez tener objetivos claros, es decir, tanto la organización como las personas deben tener objetivos claros hacia dónde deben de ir, ¿no? Y ya habíamos dicho anteriormente que la administración de los recursos humanos es el intermediario entre la organización y las personas, ¿no? Ahora aquí hay una tablita donde vemos que productividad igual a insumo, igual a los bienes y servicios, personal, capital, materia prima y energía. Fíjense que el personal es una parte fundamental para poder conseguir, pues, esa productividad, así como lo es la materia prima para elaborar un bien o un servicio, ¿sí? También el personal es una parte fundamental, pues, ¿no? Para poder obtener una productividad. Y cuando estamos hablando de productividad nos referimos a eficacia y eficiencia, pues, ¿no? De la administración tanto de los recursos humanos, económicos y materiales, ¿no? Para poder tener una mejor productividad. Entonces, el recurso humano es parte fundamental dentro de una organización, porque para obtener un bien o un servicio no solamente necesitamos materia prima, pues no, necesitamos también a la mano de obra, ¿sí? Y ahí estamos las personas, ¿no? Que somos las que hacemos la mano de obra. Muchos podrán decir que con el tema de la automatización y sistematización de las grandes fábricas, donde ahora las máquinas son programadas para llevar a cabo un proceso productivo, puedan ser reemplazadas estas máquinas por las personas, pero no es así porque las máquinas deben ser programadas por el personal y si las máquinas sufren un paro, puede parar la producción y el personal tiene que venir a verificar por qué ha sucedido la falla y la máquina a lo mejor indica dónde está el lugar de la falla y pues el personal será el que tendrá que ir a ver y solucionar esa falla para que la producción vuelva de forma inmediata y en el tiempo más corto posible, ¿no? Entonces las personas también somos un insumo para poder llegar a tener una mejor productividad. Por regla general, dicen las empresas modernas, se crea un departamento de recursos humanos, independientemente cuando los beneficios que se espera derivar de él exceden sus costos. Hasta que esto ocurre, los gerentes del departamento tienen a su cargo las actividades del departamento humano o las delega a sus subordinados. ¿Qué quiere decir esto? Que en empresas pequeñas, por ejemplo, no existe un departamento de recursos humanos, sino cada jefe de su área se hace a cargo de su personal al que está delegado, ¿no? Esto mientras exista el departamento de recursos humanos. Y cada jefe de área se encarga de reportar al gerente general de la empresa cómo se está manejando su personal dentro de su área, ¿no? Y dice, cuando por último se crea el Departamento de Recursos Humanos, casi siempre es pequeño y se hace responsable de su manejo a un gerente de nivel medio, ¿no? Y ya cuando finalmente a veces la empresa crece un poquito más,
se crea el Departamento de Recursos Humanos, pero este Departamento de Recursos Humanos no siempre va a dirigir su manejo al gerente general, sino a un jefe de otra área, ¿ya? Que es del nivel medio dentro de la jerarquía del organigrama de la empresa. Y ahorita vamos a ver un modelo de organigrama de una empresa pequeña y luego vamos a ver un organigrama de una empresa grande donde se ubica el Departamento de los Recursos Humanos. Bueno, dice, por lo general en el momento de su creación, estos departamentos se limitan a actividades como mantener los expedientes de cada empleado, suministrar apoyo a los gerentes para proceder a identificar aspirantes y cubrir las vacantes que pueden existir, ¿no? A veces en las empresas pequeñas, cuando solamente es una persona encargada de recursos humanos, ¿qué hace? Mantener en orden y organizado el file de cada empleado. Cuando uno ingresa a una empresa, le crean un file, pues, ¿no? Con todos sus datos, su currículum, documentos como a veces certificado de nacimiento, su procedimiento que se ha realizado para afiliarlo a la caja, si no tenía FP también. Entonces, todo ese tipo de documentos se mantienen en un file y lo que hace esa persona es tenerlo eso, bueno, en orden y apoyar a los gerentes. ¿En qué sentido? Cuando un gerente le puede decir al Departamento de Recursos Humanos, necesito este personal para mi área, entonces le puede dar las especificaciones del personal que necesita, ese encargado se va a poner en marcha el tema de buscar un personal, hará un anuncio en el periódico, por las redes, ya tendrá que ver un poco de su creatividad. Normalmente ahora estas empresas pequeñas van a las universidades y solicitan a veces practicantes o otras veces ingenieros junior, entonces mandan sus especificaciones, se necesita un ingeniero junior con tales habilidades y capacidades, pues, ¿no? Y así solamente llegan los currículum y estos son evaluados en realidad, no primero en una fase por el de recursos humanos para ver si está cumpliendo los requerimientos solicitados y luego a los que cumplen los pasan a gerencia y en realidad gerencia es la que se va a encargar de la contratación de ese personal, ¿no? Y van a poder cubrir esa vacante que existe. Y acá, por ejemplo, tenemos el organigrama de un departamento de recursos humanos de una empresa pequeña, ¿no? Fíjense que este tipo de organigrama se refiere más que todo a una empresa familiar, pues, ¿no? Donde existe un presidente, un propietario, en realidad el dueño de la empresa, está el departamento o la gerencia de venta, porque son empresas que se dedican a las ventas y sí o sí tiene que haber una persona encargada de realizar las ventas, marketing, publicidad, ¿no? El contador es el que nos tiene que llevar nuestras cuentas claras en el tema de nuestros ingresos, egresos, el pago de nuestros impuestos. Un gerente administrativo que ya ve más a fondo la finanza, si tenemos créditos, no tenemos crédito, tenemos deudas por pagar, deudas por cobrar, y en realidad está muy enlazado con el contador, pues, ¿no? Y el gerente de producción, que es el que va a ver toda la área de producción de esta empresa, ¿no? Fíjense que todos estos están a un mismo nivel. Más abajo de ello está el administrador de personal o el encargado de recursos humanos, que normalmente es una sola persona cuando es una empresa pequeña, que se va a hacer a cargo de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? De ordenar, llevar en orden todos los files de las personas que están en la organización, de ver de que si una área de las que está más arriba le solicita un personal, hacer las especificaciones de qué habilidades y destrezas debe tener mínimamente esta persona buscada, hacerse cargo de hacer los canales de difusión para poder encontrar a esta persona que está requiriendo esa otra área, y finalmente obtener todos los currículums, hacer entrevistas en primera fase para ver si las personas
seleccionadas son las que cumplen mínimamente los requerimientos y luego pasarla al departamento donde ha solicitado para que ellos hagan definitivamente la elección de la persona correcta, ¿no? Y ya luego va a pasar otra vez ahí a recursos humanos para que se haga todo el proceso que involucra nuevamente su file, asegurarle a la caja, si no tiene AFP también, y todo el otro, el proceso que ellos se van a hacer cargo, ¿no? Suele tener un asistente personal ya cuando es un poquito más grande, ¿no? Ayudante A, ayudante B, nos referimos acá a estos ayudantes no solamente son parte fíjense, están haciendo esa línea desde la gerencia administrativa, ¿no? ¿Sí? Pero cualquiera de las otras áreas tienen estos ayudantes y son los que son normalmente la parte ya obrera y la parte que ejecuta, ¿no? Ahí en ayudantes A y B podemos poner dentro de la gerencia de venta, por ejemplo, a los, a los que son promotores, pues, ¿no? Promotores, degustadoras que le llaman, pues, ¿no? Son los que realizan realmente las ventas hacia el público. Igual que la gerencia de producción, allí son los obreros, ¿no? En los gerentes administrativos son los auxiliares, pues, ¿no? ¿Listo? Eso sería un organigrama más o menos, cómo estaría ubicado el gerente, o bueno, el encargado de recursos humanos, después de toda la gerencia, fíjense. ¿Qué pasa en una empresa ya un poquito más grande? ¿No? Ahí ya tenemos a un presidente, probablemente ya esta no es una empresa familiar, sino ya es una sociedad anónima, un poquito más grande. Existe el presidente, existe el departamento, y aquí de recursos humanos, fíjense, después del gerente general ya viene el departamento de recursos humanos. Entonces ya sube de jerarquía porque las responsabilidades también ya son mayores al tener una empresa más grande, ¿no? Debajo de los recursos humanos van a venir los gerentes de nivel medio, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ya a un gerente de reclutamiento y selección de personal, gerente de compensaciones, gerente de capacitación, un gerente de seguridad, gerente de relaciones industriales, ¿no? Es decir, va a haber una persona encargada de hacer el reclutamiento de nuevo personal, otro de compensaciones. Cuando hablamos de compensaciones, estamos hablando, es una persona encargada de verificar los bonos, los beneficios e indemnizaciones y todo lo que tenga que ver con beneficios sociales dentro de la organización para el personal. Va a haber otra persona ahí encargada de realizar las capacitaciones, ¿no? Capacitaciones y desarrollo, es decir, de ver el desarrollo de cada personal, ¿no? Para ser promovido, por ejemplo, a una área. ¿Listo? Ahí se ve mucho el desarrollo del desempeño del personal. Hay otra gerente de seguridad, ¿no? Para ver el tema de la seguridad industrial dentro de las organizaciones. ¿Listo? Y el gerente de relaciones industriales, que ahí se refiere más que todo a la parte ya de producción, ¿no? Y los gerentes de departamento, que ya es el último nivel. Gerente de reclutamiento, análisis de compensaciones, capacitación, capacitadores, que eso va a salir de la gerencia de capacitación. Ahí están las personas que se van a encargar de dar las capacitaciones dentro de las organizaciones, que normalmente estas personas que dan capacitaciones son externas, son contratadas para dar capacitaciones en temas puntuales que necesita la organización y por departamento, pues, ¿no? Normalmente. A veces también son capacitadores, algún personal que ya recibió una capacitación anteriormente y es experto en esa área, entonces capacita a sus propios compañeros, ¿no? De trabajo, o de su área o de otras áreas, para que hay áreas a veces que, bueno, mejor dicho, hay temas que son compatibles con todas las áreas. Por ejemplo, un tema muy importante y que todas las empresas realizan es
la capacitación en atención al cliente y en la de resolución de conflictos, ¿sí? Que eso atañe a todas las áreas, no porque, por ejemplo, muchos dirán que atención al cliente solamente son para el personal que va a tener relacionamiento directo con el cliente externo, ¿sí? Y el tema también de la resolución de conflictos, porque se supone que los que están en atención al cliente son los primeros en atender a los clientes y solucionar los problemas que ellos tengan, ¿sí? Pero atención al cliente y resolución de conflictos involucra a todas las áreas dentro de la organización. Porque si bien es cierto, por ejemplo, el departamento de producción no tiene relación con el cliente externo, pero sí tiene relación con el cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? Son las otras áreas con las que se va a relacionar producción. Y es más, producción está relacionada con los mismos funcionarios o obreros dentro de esa área, pues, ¿no? Entonces debe existir un clima adecuado, pues, ¿no? Saber tratar, atención al cliente quiere decir saber tratar a las personas con educación, ¿no? Y también cuando existe un conflicto, poder saber cómo resolver el conflicto de una mejor manera para que este conflicto no pase a mayores, pues, ¿no? Normalmente se generan conflictos cuando existe un reclamo y ese reclamo es atendido de manera inadecuada y en vez de solucionarlos generamos otro conflicto, porque la otra persona se molesta mucho cuando no recibe una respuesta adecuada a su reclamo, ya sea un cliente interno o sea un cliente externo, ¿no? Y dentro de, fíjense, de gerencia de seguridad están los especialistas en seguridad industrial, ¿sí? Son los supervisores en realidad de seguridad industrial que están verificando que todas las normas de seguridad se cumplan dentro de toda la organización, es decir, en el sentido de la señalética, el uso de los EPP, en verificar que los procedimientos para realizar ciertos trabajos sean realizados de la manera como se han planteado, ¿no? Sabemos que hay organizaciones donde hay, por ejemplo, procedimientos para trabajar en altura, procedimientos para trabajar en áreas que son húmedas, donde hay bastante agua, en áreas donde usted va a tener mucho ruido, entonces hay procedimientos para poder desarrollar ese trabajo. Entonces los supervisores de seguridad tienen que estar controlando que el personal lleve a cabo los procedimientos como han sido planteados, ¿no? En el de relaciones industriales tenemos a los asesores personales y otro personal que puedan tener. ¿Listo? Fíjense, entonces este más o menos sería un organigrama de una empresa un poquito más grande, ¿ya no? Lo importante acá es ver que aquí la administración de los recursos humanos ya está en segundo nivel jerárquico. Es después del gerente general viene el encargado o el personal de recursos humanos, ¿no? El de administración de recursos humanos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, Inge. Ya. Esto vamos a ver la siguiente clase, el enfoque de la administración de los recursos humanos. ¿Ya? Vamos a tener un poquito de paciencia con estos temas que son un poquito teóricos, ¿ya? La siguiente clase ya terminamos con este tema, ya se las voy a pasar estas diapositivas y vamos a conseguirnos entonces la ley del trabajo, ¿ya? Para que la podamos analizar y veamos algunos puntos que sí o sí son necesarios que nosotros tengamos conocimiento dentro de esta asignatura. ¿Listo? Voy a hoy en la tarde buscar el link, cómo poder bajarlo para pasárselo y que ustedes lo puedan bajar y lo puedan tener también, ¿ya? Y si alguien lo consigue antes, igual me lo pasa por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Listo, pues entonces vamos a quedar por hoy acá y nos vemos el día jueves. ¿Listo? Está bien, Inge. Hasta luego. Ya, hasta luego.